Bienvenidos a la asignatura Tecnología Instruccional 2, que se dicta para los programas Especialización en Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento y el Diplomado de Estudios Avanzados Formación de Tutores para la Educación a Distancia en la Universidad Metropolitana. En esta oportunidad trabajaremos con el tema Recursos Educativos Digitales, también denominado RED. En la sesión anterior abordamos el tema de la educación en línea, la cual es definida por Cavero como una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas herramientas síncronas y asíncronas de la comunicación. Hablamos también de la evolución de la educación en línea, la cual comenzó en 1890 con el aprendizaje por correspondencia, pasando por el aprendizaje telemático, el aprendizaje flexible, hasta llegar al aprendizaje web 2.0. Sobre las características de la educación en línea, destacamos la interactividad. El profesor es el facilitador de aprendizaje, el estudiante es el generador de su propio aprendizaje, se genera un aprendizaje flexible y autorregulado, entre otras características. De acuerdo a las modalidades, conocimos los conceptos y las características del e-learning, el B-learning, el M-learning y el U-learning. Destacando que el rol de docente pasa de ser un transmisor de conocimiento a un facilitador del aprendizaje, y el estudiante pasa de ser un ente pasivo a ser un ente activo generador de su propio aprendizaje. La educación en línea requiere de los recursos educativos digitales para sustentarse. Es por ello que en esta oportunidad ahondaremos sobre este tema. Conozcamos tres términos asociados a los recursos educativos. El primero, recursos educativos digitales, RED. Para García y López en el 2011, son cualquier recurso que puede ser utilizado en su unidad mínima, con finalidad docente y o de aprendizaje, independientemente de su formato específico y del tipo de interacción que se establezca entre el objeto en cuestión y los estudiantes. Recursos educativos abiertos, REA. Para la UNESCO, en el 2002, son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permiten su utilización, adaptación y distribución gratuita. Objetos de aprendizaje, OA. Para Wiley, en el 2000, considera como objetos de aprendizaje cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. De las tres definiciones anteriores, concluimos que debemos utilizar, reutilizar recursos educativos para apoyar el aprendizaje. Conozcamos un poquito de historia sobre los recursos educativos digitales. En 1960 es cuando se dan las primeras aproximaciones a lo que posteriormente conoceríamos como recursos educativos digitales. En 1969, la primera definición de recursos educativos digitales se acuña a Gerard, quien indica que las unidades curriculares se pueden hacer más pequeñas y combinarse de manera estandarizada como piezas de mecano, en una gran variedad de programas particulares personalizados para cada estudiante. 1970 es la década de grandes avances tecnológicos. Comienza el uso de programas de televisión y de la radio como recursos para el aprendizaje. En 1975 sigue avanzando la tecnología y comienzan a aparecer las primeras computadoras personales, y con ello el diseño de recursos educativos digitales. En 1990 se genera la revolución en la tecnología educativa.
debido a que aparece la televisión interactiva y se comienzan a diseñar los primeros recursos multimedia. En 1994 surge el nombre de objetos de aprendizaje. Para Wiley son componentes instruccionales pequeños. En 1997 surge el nombre de objeto educacional, con el lanzamiento del sitio web Economía de los Objetos Educacionales de la compañía Apple, en la cual se encontraba el mayor directorio de pequeños programas educativos. En 1998, Merrill nos decía que cuando se define un contenido de enseñanza, se identifican los componentes de conocimiento y se organiza una base de datos de contenido que puedan ser utilizados a través de contenidos instruccionales, se está hablando de objetos de conocimiento. En el año 2000, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, por sus siglas en inglés, incorpora en la definición de recursos educativos el término reutilizar. En el año 2000, según la UNESCO, los recursos educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuita. En el 2003, surge el concepto de objeto de contenidos compartibles para englobar los objetos pedagógicos estructurados basados en un modelo de agregación de contenido y un ambiente de enseñanza en tiempo real. En el 2005 surge el primer curso conformado por objetos de aprendizaje. En el 2009 se incluye dentro de la clasificación de los recursos educativos digitales a los objetos educativos virtuales, los cuales tienen una intención educativa, son reutilizables y se soportan en la tecnología. En el 2011, García y López definen recursos educativos digitales como cualquier recurso que pueda ser utilizado en su unidad mínima con finalidades docentes y o de aprendizaje, independientemente de su formato específico y del tipo de interacción que se establezca entre el objeto en cuestión y los estudiantes. Al indagar en la red, nos encontramos con una variedad de información relacionada con las características de los recursos educativos digitales. En esta oportunidad nombraremos 4 de ellas. Reutilizables, porque pueden ser modificados y utilizar de nuevo en diferentes contextos. Interoperables, porque pueden operar en distintas plataformas tecnológicas. Durables, pues son flexibles y fáciles de actualizar. Y accesibles, pues son fáciles de localizar y recuperar en una base de datos o en cualquier sistema de almacenamiento de contenidos educativos gracias a estar normalizados por los metadatos. Los recursos educativos digitales se clasifican en 3 categorías: comunicación, gestión de la información y creación y publicación de contenido. Más adelante ahondaremos en cada una de ellas.